Bueno, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. Entonces vamos a continuar con integrales impropias. Yo el viernes pasado, antes de salir de la pausa, pues di un poco, pero voy a dar un pequeño repaso nuevamente para que vean lo que se trata esto. Entonces vamos a comenzar por lo de integrales impropias nuevamente. Esta es la última parte. Recuerden que en el último parcial que está pautado para, déjenme recordar, por aquí lo tengo. El último parcial está pautado. Déjeme ver que ya anoté todo esto ya. La última prueba está pautada para diciembre. Fecha. Ya les digo. Y aquí tengo el calendario. Y la última prueba tenemos para la evaluación va a ser la evaluación grupal, la número 3, el día 6 de lunes 6 de diciembre a las 4:15. ¿Ok? Lunes 6 de diciembre a las 4:15. Queda un mes más o menos. ¿Ok? Para que sepan, muchachos. Entonces, sigo por acá. Bueno, entonces vamos a hablar de integrales impropias. ¿Sí? Integrales impropias. ¿Ok? Me quedo pegado, mi sobrino me dejó este ratón y bueno, después lo cambio. A ver si lo cambio una vez. Esperen un momentito, muchachos, para quitarle el muñequito que me dejó aquí el sobrinito. El puntero a ponerle uno más normal. A veces los sobrinos le prestan la computadora y le cambian todo lo que te va a ponerle la cosita y ya. Ahí va. Bueno, entonces, mira, no lo cambió. Ah, no, sí, lo cambió, ¿no? No lo quiere cambiar. Ah, tan lindo este. Me dejó el metido el Batman aquí y no lo puedo cambiar. A ver si puedo aplicar. No, voy a poner como. Ajá. Guardar, aceptar, aplicar. Ya, listo. Ahora sí. Disculpen. Ok, entonces tendríamos ahí la definición de integrales impropias. ¿Sí? Recuerden que la integral impropia tenemos dos, de primera clase y de segunda clase. Nosotros vamos a hablar de los de primera clase. ¿Sí? Integrales impropias de primera clase. De primera clase. A veces le dicen de primera especie también, no depende del libro. De primera clase. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí con las integrales impropias? Las integrales impropias son las integrales, ¿sí? Son las integrales impropias, claro, son las integrales impropias cuando la función que vamos a querer integrar no es acotada. Es decir, no tiene un final, no la puedo poner entre dos rectas. ¿Sí? En un intervalo, ¿sí? O cuando la función va desde menos infinito hasta un valor alfa, lo podemos poner, o desde un valor alfa, desde un valor alfa, cerrado, por supuesto, alfa, hasta un infinito positivo. O también cuando va desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Sí? Entonces, por definición, tenemos, por definición, tenemos primero que nada
Número 1, si la función f va a ser igual, desde el valor voy a ponerle a hasta más infinito, que pertenece a los reales, ¿sí? Es una función integrable en AC, ¿sí? Para todo C que pertenece al intervalo desde A hasta más infinito. ¿Cómo se define esto? Bueno, tengo una integral, voy a ponerle en azul aquí una integral que va a ir desde A hasta un más infinito, desde f de x por diferencial de x, y esto se va a hacer así, se va por el límite cuando c tiende a más infinito. Entonces ahora la integral va a ir desde a hasta c, de f de x por diferencial de x. Esa es una manera, yo se los dije la otra vez en la otra clase. Esta es una manera, ¿sí? Cuando tengo aquí el infinito. Entonces, y luego también debo agregar cuando este límite existe. Cuando este límite existe. ¿Sí? Existe. Entonces, después, ¿cuál sería el otro estilo? El otro estilo sería cuando tengo el infinito aquí abajo, que es negativo. Menos infinito. Entonces, si la función, la misma cuestión, si la función la tenemos f, ¿desde dónde? Desde menos infinito hasta a, que pertenece a r, entonces voy a tener la integral que va desde menos infinito hasta a de la función f de x por diferencial de x. Pero esto lo podemos integrar haciendo el límite cuando c tiende a menos infinito, entonces ahora va a ir de c hasta a, de f de x por diferencial de x. Esa es la otra forma. Y ahora tengo el que va por los dos lados, que es de infinito a infinito, ¿sí? Tenemos la tercera forma de estas funciones, si la función de f va desde menos infinito hasta más infinito, que pertenece a r, entonces me va a quedar que esta integral va a ser igual a esta, va a ser la integral que va de menos infinito a más infinito por f de x por dx. Vamos a hacer que el más infinito lo vamos a escribir ahora como infinito, además, ¿ok? Porque por lo general en los libros los ponen así. Entonces vamos a tener de menos infinito hasta a de f de x por diferencial de x más desde a hasta el infinito, ya lo dijimos que vamos a ponerlo solamente infinito, de f de x por diferencial de x, ¿sí? Entonces, también esta se puede denotar o escribir, esta. ¿Cómo se hacen estas dos? Bueno, esta que están aquí, esta por ejemplo, se va a hacer como está esta. Y esta que está aquí, se va a hacer como está esta, ¿sí? Por eso lo resolvemos. Hacemos la suma de las dos integrales. ¿Ok? Entonces, también se puede escribir, también se denota como lo ponen así, R, ¿sí? Desde f de x por dx. También lo pueden poner así, en algunos libros sale así. ¿Qué quiere decir? Que vamos de infinito a infinito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas observaciones respecto a la convergencia. Entonces, pongamos observaciones. Observaciones. Ok, tenemos, primero, voy a poner un punto, sí, existe el límite, si existe el límite de, vamos a poner aquí dos puntos, el límite
cuando C tiende a más infinito, desde A hasta C, de f de x por diferencial de x, eso va a ser igual a, que lo que dijimos delante, que es A de más infinito hasta f de x por dx. Se dice que la integral, cuando existe, converge. Converge. Es decir, cuando nosotros tenemos un valor y existe un valor, ¿sí? ¿Estamos? Y la otra forma también quiere decir, el otro tipo de límite, segundo, sería si existe el límite de dos puntos. El límite, cuando C tiende a menos infinito, de C hasta A, de f de x, por diferencial de x, va a ser igual a menos infinito hasta A, de f de x por dx. Se dice que la integral converge también. Converge. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, cuando el límite no existe, diremos que la integral diverge. ¿Qué quiere decir? Que puede ser infinito. Si el límite te da infinito, pues quiere decir que no existe. Entonces diverge, es divergente. Ok, entonces hay criterios para esto. Hay criterios para elegir esto. Lo vamos a ver ahora. El primer criterio que vamos a ver se llama el criterio de la P. ¿Sí? Voy a buscarlo aquí que ya tengo la demostración. Se trata el criterio de la P. Voy a poner acá. Entonces, dice, por ejemplo, dice, entonces voy a poner, ¿cómo le llaman aquí? Dice, criterios. Tenemos el primero que va a ser el de la P. ¿Sí? Vamos a poner ahí. El de P. Entonces dice, así dice el criterio. Vamos a ver si lo puedo escribir bien que lo entiendan. Porque hay varias referencias respecto a este criterio. Dice, si A es mayor a 0 y P pertenece a R, entonces la integral impropia de primera clase, me va a quedar así. A ver, vamos a tenerlo así. De A hasta más infinito, de 1 sobre x a la p por diferencial de x. Entonces, tenemos dos maneras. A ver si la hago mejor con esta otra explicación que más. Yo puedo hacer ese integro. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Entonces yo puedo decir, vamos a resolverlo porque es de primera clase. Entonces yo puedo decir, aquí lo voy a poner así. Límite cuando b tiende a infinito, y ya le dije lo positivo, va a ser igual a la integral de a hasta b de x a la menos p por diferencial de x, ¿sí? Esta la subí por si menos p. O sea, al integral me va a quedar así, me va a quedar el límite
cuando b tiende a infinito, o más infinito, aquí va a ser, a este valor le voy a agregar 1, ¿no es cierto? Entonces va a ser x menos p más 1. Y eso va a ir aquí abajo también como menos p más 1. ¿De dónde está dónde? Desde A hasta B. ¿Sí? Estoy desarrollando la integral, no estoy haciendo nada del otro. Entonces, cuando apliquemos esto o aplicamos la regla de Barrow, va a quedar así. Aplicando la regla de Barrow me va a quedar límite cuando b tiende a infinito. Entonces aplico aquí la regla de Barrow, me va a quedar b menos, voy a poner primero el 1. Sí, voy a dar vuelta a esto, voy a poner 1 menos p. Y aquí abajo también lo voy a poner como 1 menos p. Menos a, que es la que está aquí abajo, de 1 menos p, dividido entre 1 menos p. ¿Sí? Entonces, yo también la podría poner, esto lo sumo, ¿eh? Puedo poner límite cuando b tiende a infinito, positivo, de esto. Aquí sumo 1 menos p, de b de 1 menos p, menos a de 1 menos p, ¿sí? Entonces, fíjate bien una cosa, o fíjense en una cosa. Si yo pongo aquí el valor de b, en este punto, quiere decir que aquí yo tengo infinito, pues va a ser infinito. Al final el valor va solo a valer de p, va a estar dependiendo de p, porque voy a tener, la única que voy a valer es esta. Entonces, ¿qué pasa si el p que tengo, vamos a ponerlo por acá, si el p que tengo es menor que 1? Aquí si el p que tengo es menor que 1, quiere decir que este me va a dar un positivo, ¿no es cierto? Aquí va a dar menor que 1 va a dar positivo. Entonces, yo puedo decir que tengo tres cosas que pueden pasar. Puede ser que el p sea menor que 1. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Al tú calcular el p menor que 1, sabiendo que este menor que 1 va a quedar, al desarrollar la integral, me va a quedar que es infinito. Pero el infinito va a ser positivo. Aquí tengo menor que 1. Va a ser positivo. Entonces, si p es menor que 1, entonces si lo pueden ver aquí, 1 menos p va a ser mayor a 0. Entonces así, ¿qué va a pasar? Que el límite, cuando b tiende a infinito, ¿sí? ¿Va a ser de quién? De este señor, o de la integral ahí que va a quedar, voy a ponerla acá, de b menos, de 1 menos p menos a, 1 menos p, entre 1 menos p. ¿Qué va a pasar con esta integral? Va a ser infinito, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que este caso, quiere decir que en este caso, cuando p es menor a 1, va a ser divergente, diverge, ¿sí? ¿Qué otro caso puede suceder? Puede suceder que p sea mayor a 1, más acá. Puede suceder que p, vamos a poner con otro color. Ajá, acá. Ahí. Puede suceder que p sea mayor a 1. Entonces lo voy a poner aquí, que p sea mayor a 1. ¿Sí? Si p es mayor a 1, ¿qué va a pasar con este valor? Es decir, 1 menos p va a ser así, ¿no es cierto? 1 menos que va a ser así. Entonces, así, yo puedo decir que el límite, ¿qué me va a pasar con el límite? El límite va a quedar así. ¿Qué pasó? Sí, pasa. Sí, pasa. ¿El límite qué va a pasar? Aquí esto va a quedar igual a 0. ¿Sí? Quiere decir que la integral, voy a hacerla aquí de nuevo,
el límite cuando b tiende a infinito de de 1 menos p de a de 1 menos p entre 1 menos p, esto va a dar 0. Perdón, 0. 0. Entonces va a ser converge. ¿Sí? Y tengo ya un criterio, otro criterio. Aquí diverge, aquí converge. ¿Ok? Entonces, también lo podemos ver de otra manera, pero la otra posibilidad es que P sea igual a 1. Si P es igual a 1, y P es igual a 1, también va a ser al final infinito el resultado. Entonces también va a ser divergente o diverge. ¿Sí? ¿Qué otra manera lo pueden ver para que lo vean más claro? Pueden verlo así. Si yo tomo esto que está aquí lo tomo, porque también hay una demostración así en los libros. Yo puedo lo hago por separado. Lo pueden hacer así. Límite cuando b tiende a infinito. Y lo separo. ¿Ven cómo está? Digo que este es b de 1 menos p sobre 1 menos p. ¿Sí? Menos a de 1 menos p sobre 1 menos p. ¿Sí? Entonces al final, esta es una constante, si se dan cuenta. Esto va a ser constante siempre. Esto va a ser constante. Entonces al final, esta, si es constante, pues siempre va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo decir, si lo quiero separar, que esto es igual a este valor, y lo voy a voltear aquí, voy a poner a de 1 menos p sobre p menos 1, ¿sí? Y voy a tener este de acá, más, que en el fondo va a ser 1 entre 1 menos p por el límite, ¿sí? Porque esta le quedado por el límite cuando b tiende a infinito, de b de 1 menos p. ¿Sí? Al final, la que le voy a cambiar el p va a ser a esta. Esta va a ser constante, pero la que va a ir cambiando va a ser a esta. Entonces, ahí que pueden ver el criterio. Aquí el criterio dice, en el fondo, que si p es menor o igual a 1, esta función, vale, estoy llamando a Jenny. Esta función va a ser infinita. Entonces va a ser divergente. Diverge. Y cuando P es mayor a 1, el resultado de esto va a ser 0. Entonces ahí converge. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. En algunos ejercicios. Es sencillo en el fondo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver por aquí. Por ejemplo, si tengo esto. Si yo tuviese, a ver, déjenme buscar aquí un ejercicio que lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer como con el criterio. Da lo mismo. Por lo general se hace a mano, ¿no? Hay gente que lo hace a mano y otros que vamos a empezar de lo más sencillo a lo más difícil. Entonces, aquí hay una que podemos hacer. Dice, ejemplo. Por ejemplo, tengo esta, que es la integral 1, ¿no? Desde 1 hasta infinito del diferencial de x por x a la 4, ¿sí? Entonces, por el criterio, si yo miro acá, P es mayor, A es, acuérdense que A también tiene A es mayor a 0, ¿no? Aquí está, A es mayor a 0, y ya lo tengo aquí, es 1, entonces mayor a 0, está bien. Y este es mayor a 1, entonces debería converger. Vamos a ver si es verdad. Ya lo miraron y saben que converge, pero vamos a desarrollarlo. Entonces, solución. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, comenzamos. Entonces decimos, bueno, este va de 1 hasta infinito del diferencial de x por x a la 4. Entonces esto va a ser igual al límite cuando b
Tú puedes ponerle B, C, lo que quieras, ¿no? Cuando B tiende a infinito, ¿qué va a ir de dónde? De 1 hasta B, de X a la menos 4 por diferencial de X. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar el límite cuando B tiende a infinito, ¿de quién? Al desarrollar este va a quedar X a la menos 3 entre menos 3, que va desde 1 hasta B, ¿sí? Entonces, como va así, de 1 hasta B, voy a seguir, digo, límite, cuando B tiende a infinito, lo voy a arreglar, me va a quedar menos, este puede bajar, ¿no es cierto? Sería 1 sobre 3x a la 3, ¿sí? Y eso va a ir desde 1 hasta B. Sigo por aquí. Igual. Entonces este 1/3, que este que está aquí, este 1/3, lo puedo sacar. Entonces quedaría límite cuando B tiende a infinito, ¿sí? De menos 1/3. Y esto va a quedar, arreglo esto, va a quedar 1 sobre B a la 3 menos 1 sobre 1, porque al final 1 sobre 1 va a dar 1, pero bueno, lo puse así. Entonces, ¿aquí qué me va a dar? Bueno, yo tengo el 1/3, lo puedo poner por fuera, sería menos 1/3 del límite cuando B tiende a infinito, ¿de quién? De 1 menos de B a la 3 menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a dar? Si yo aplico menos 1/3, me va a dar 1, aquí al infinito, pues te da 0, ¿sí? 1 sobre infinito. Menos 1, entonces al final, ¿cuánto te va a dar? Va a dar 1/3. Entonces, como pueden ver, converge, ¿sí? Converge, como lo habíamos visto, converge. Entonces, esta converge. Converge. ¿Ok? Veamos otro. Veamos otro. Dice, la 2. Ejemplo 2. Ejemplo dice así. La integral de 1 hasta infinito, diferencial de x de la raíz cuadrada de x. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí, si se dan cuenta, si lo arreglo un poco, aquí va a quedar 1 mayor que a es mayor a 0, ¿está bien? Pero el diferencial de x aquí, x va a ser igual a 1/2. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Ahí ven que p vale ¿cuánto? Vale 1/2, y 1/2 es menor a 1, ¿sí? Entonces va a diverger, tiene que dar infinito, tiene que ser divergente. Entonces vamos a ver si es verdad. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces te va a quedar. Voy a hacer aquí la integral de 0, perdón, de 1 hasta infinito del diferencial de x por x a la 1/2. Entonces eso va a ser de 1 hasta infinito de x a la menos 1/2 por dx, ¿sí? Entonces esto me va a quedar de 1 hasta infinito, ¿de quién? Aquí tienen que sumarle 1, ¿no? Sería menos 1/2 más 1. Me va a quedar x elevado, me faltó el límite, perdón, me faltó el límite. Me faltó el límite, se me fue el límite, ahí está. Aquí tienen que dar este límite, cuando b tiende a infinito, del límite de 1 hasta b, ahora sí, de x a la menos 1/2, diferencial de x. Entonces esto me va a quedar al límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? Aquí, si lo puedo desarrollar una vez, sería x a la 1/2 sobre 1/2. Y eso va a ir desde 1 hasta b. ¿Sí? Entonces me va a quedar, sigo por acá. Este va a quedar arriba, ¿no? Va a quedar. Lo puedo sacar límite cuando b tiende a infinito de 2, de 2, ajá, y va a quedar ¿de quién? De b a la 1/2 menos 1 a la 1/2, ¿sí? Pero este va a ser 1. Entonces este va a quedar 2 del límite cuando b tiende a infinito de, vamos a hacerlo con raíz, para que sea más entretenido, raíz de b menos 1. Pero esta raíz de b, ¿qué va a pasar con esa raíz de b? Si yo tengo infinito, un infinito, porque ahí va a quedar 2 por infinito
así, ¿no es cierto? Infinito menos 1, todo esto va a ser infinito y positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que diverge, diverge. Como lo habíamos pronosticado, diverge. ¿Ok? Ok, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, estas son No, sencillas. profe. Estas son sencillas, estas integradas en el fondo. Cuando complicadas, ahora vamos a hacer unas complicaditas. Ok. A ver, este ya está. Este ya está. Déjenme ver porque tengo muchos ejercicios aquí. Es que yo daba antes de segunda clase y de tercera clase. Y hay otros métodos. Está el método hay un método que se llama criterio del paso al límite, que no lo vamos a dar este semestre. Dijeron que no, y hay otro criterio que se llama de la asintótica también, que se busca si es acotado o no, si es convergente o no. Y eso. Ok, entonces. Ya. Unos ejemplos podrían ser, le puedo dar unos ejemplos particulares, que siempre hay que tenerlos en cuenta. Ejemplo 3, por ejemplo este, de 2 hasta más infinito, de 1 sobre x a la 3. Diferencial de x, ¿sí? Aquí como pueden ver, este es mayor a 1, mayor a 1, y también es mayor a 1, debería ser convergente, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Debe ser convergente. Entonces, si lo hacemos aquí, sería 2 hasta infinito. Recuerden que lo voy a poner así ahora. Voy a tratar de acordarme. Diferencial de x por x a la 3. Entonces va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito, de 2 hasta b de x a la menos 3 por diferencial de x. Entonces aquí me va a quedar que el límite cuando b tiende a infinito, este sería, ¿cuánto me daría? Me daría 2, ¿no es cierto? Sería, voy a ponerlo así, sería un x de menos 3 más 1, y aquí va a dar menos 3 más 1. 3 menos 3 más 1, ¿no es cierto? Menos 3 más 1. ¿Estoy bien o no? Sí, está muy bien. Entonces ahí va a quedar desde dónde? Desde 2 hasta b. ¿Sí? Entonces aquí me va a dar este límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De x a la menos 2 sobre 2, ¿sí? ¿De dónde es? De b hasta 2. Entonces aquí, ¿qué me queda? Vamos a hacerlo. Sería el límite cuando b tiende a infinito de, paréntesis, b a la menos 2 sobre 2 menos b a la menos, perdón, 2, b no, 2, menos 2 a la menos 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Vamos a arreglarlo aquí como queda. Quedaría límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De 1 sobre 2 por b al cuadrado, menos 1 de 2 por 2 a la 2, ¿sí? 2 por 2 a la 2. Me faltó el signo aquí, porque este menos 2 tendría que ser menos. Entonces tendría que ser menos, y esto tendría que ser más, y esto tendría que ser más, y esto tendría que ser menos. Ahí sí. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Bueno, si yo pongo aquí abajo infinito, me va a quedar 1 sobre infinito. Entonces, esto va a tender a ser 0, ¿sí? Entonces, al final, ¿cuánto queda esto? Queda 1 octavo. 1 octavo, 2 a la 3, 1 octavo. Entonces, converge. Converge. Podemos decir que converge. ¿Ok? Ok. Otro, que también lo pueden hacer ustedes, sería este.
que sería este, que lo hagan ustedes, la integral de 2 hasta más infinito de 1 entre raíz cúbica de x por dx. Según este criterio, este va a ser más infinito diverge, ¿cierto? Hágalo ustedes. Bueno, entonces vamos a ver unas reglas, unas propiedades de las impropias. Propiedades, y ahorita vamos a ver el método de comparación, que sería lo último que vamos a ver. Entonces, primero, propiedades. A ver si las pasamos rápido para que no. Propiedades. Propiedades de las integrales impropias. Primera es la linealidad. ¿Sí? La linealidad quiere decir que si yo tengo una integral de a hasta más infinito de lambda de f más mu de g por x por dx, esto va a ser igual a decir, la lambda la puedo sacar de a hasta más infinito de f de x por dx más la mu, también la puedo sacar de la integral por la constante, más alfa, infinito de g de x por dx. Eso lo podemos hacer. ¿Ok? Segunda propiedad, la regla de Barrow, que ya la conocen. Regla de Barrow. La regla de Barrow que dice que si la función de a hasta más infinito pertenece a los reales, es una función continua, entonces podemos aplicar la regla Barrow tranquilamente. Quiere decir que la integral de a hasta infinito de f de x por dx va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De la primitiva de b menos la primitiva de a, lo que hemos estado haciendo. ¿Sí? O lo mismo decir que la primitiva de f de x va a ir desde b más infinito hasta a, o de b hasta a, lo mismo. ¿Ok? Y lo otro que también una propiedad de ellas, que el cambio de variable, si la función está en el intervalo cerrado y aquí abierto, que pertenecen a R, es una función continua en el intervalo a más infinito y si ρ, que está de alfa a beta abierto en R, es una función también continua, una función con derivada continua. Entonces yo puedo hacer el cambio variable. Usa la condición. El cambio variable va a estar así, desde infinito de alfa menor a beta y el otro va a ser más infinito. Va a estar entre estos valores. Entonces yo puedo decir que la integral de a hasta más infinito por f de x va a ser igual a alfa de beta por la izquierda de f de lambda de t y la derivada de t. ¿Sí? Esas son variables que no creo que nos toque a nosotros hacer eso. Entonces, una condición, si una de las integrales es convergente o, vamos a poner divergente, la otra también será convergente o divergente. La otra también lo será.
nos van a interrumpir aquí con el ruidito. Y entonces, bueno, sigo entonces. Y la otra propiedad, la última, sería integración por partes. Integración por partes. Quiere decir que si yo tengo a al infinito df de x por derivada de g de x por dx, esto puede ser igual a f de g de x de a. Ahí sí no sé qué están haciendo aquí, chiquillos, porque no me avisaron nada. De alfa. Aquí no son muy dados para hacer pollos, porque molestan por todo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del criterio de convergencia. Vamos a hablar del criterio de comparación. Criterio de comparación. El otro criterio que vamos a ver, criterio de comparación. Es como sin tener que integrar, sin que tener Profe, ¿podría subir para ver? que así. Ahí. Sin tener que integrar. Más, por favor. Más. Ahí. Es como para no integrar. ¿Sí? Gracias. Ok. Este criterio es bastante, a mí me gusta más que el otro, porque es más certero y más sencillo. Entonces dice, sean la función f de x y la función g de x. ¿Sí? Funciones continuas, funciones continuas. Positivas. Tal que, voy a ponerla aquí, tal que puede ser que g de x sea menor o igual a f de x. Para todo valor de x mayor o igual a a. Entonces se tiene que aquí el criterio es muy sencillo, dice así. Primero, sí, tiene la integral de 0 hasta más infinito de f de x por dx converge, entonces la integral esta que está acá, a más la integral de g de x por dx también converge. También converge. Este método es mucho más sencillo. Y la misma, pues, si tenemos, sí, la integral, ahora por otro lado, a más infinito de g de x diverge, entonces, déjame sacar aquí para que no escuche. Entonces, a de la integral de a hasta infinito de f de x diverge también. ¿Sí? Estoy comparando. Si comparo hacia allá, hacia la derecha, ¿sí? Si tengo esta que converge y la miro atrás, pues también converge. En cambio, si miro de aquí para allá, diverge. Pero ahora vamos a ver cómo es el trabajo. Por ejemplo, este método, como le digo, es súper sencillo. Vamos a hacerlo. Ejemplo. Ejemplos. Tendríamos 1. Si tengo la integral así, 1 hasta infinito de dx de 1 más x cuadrado. Entonces, ¿qué tengo?
uno comienza empieza a mirar, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? A ver, voy a tomar este. Entonces yo digo, bueno, si tengo x al cuadrado, yo sé que cualquier valor x al cuadrado va a ser mayor a lo más igual a 0. ¿No es cierto? Eso lo sabemos. Pero también sé que si yo tengo x cuadrado más 1, como el que tengo ahí, también va a ser mayor o igual a lo más igual a este, ¿no es cierto? Ya. Pero esto no es así, sino que es 1 sobre esto, dividido. Entonces pongámosle la división. Sería, ahí sí cambiaría, ¿no es cierto? Porque fíjense que cuando uno tiene, por ejemplo, voy a hacerlo al revés. Si uno tiene 1 sobre x cuadrado y tengo 1 sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Este es así. ¿Por qué? Dámosle valores, si no, no cachan cómo es. A ver, por ejemplo, si yo tengo 4, lo elevo al cuadrado y lo comparo con 4 al cuadrado más 1, este sería 16. Y este sería 16 más 1, 17. Está bien, ¿no es cierto? Pero si yo pusiera 1 sobre 4 al cuadrado y sobre 1 sobre 4 al cuadrado más 1, esto sería 1 sobre 16 y esto sería 1 sobre 17. A ver, ¿cuál es mayor? Veamos, 1 sobre 16 me da, lo voy a poner aquí, 0,0625. En cambio, 1 sobre 17 me da 0,0588. ¿Cuál es más grande? Pues más grande este, ¿no es cierto? Entonces este va a ser más grande, por eso lo puse así. ¿Ok? Entonces ahí cambia. ¿Estamos? Ajá, cuando yo logro esta relación, y esto también es así, cuando yo logro esta relación, yo puedo decir, bueno, entonces voy a empezar a comparar. Si yo tengo la integral que va de 1 hasta infinito de x entre 1 más x al cuadrado, quiere decir que esta es menor a 1 al infinito de dx por x al cuadrado, ¿no es cierto? Pero esta nosotros sabemos que es divergente, perdón, convergente, porque ya la hicimos, no sé si la hicimos arriba, ¿no es cierto? A ver, por acá la tenemos, chan, 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 ¿dónde está? A1 a la 3, A1 a la 2, A1 a la 4, hagamos a la 2, total igual, siempre aparece. Ya, hagamos esta. Yo sé que aquí es la mayor de 1 y este es mayor a 1, va a ser convergente, pero la voy a hacer. Entonces la pongo 1 hasta infinito de dx por x al cuadrado. Entonces esta va a ser igual al límite, cuando b tiende a infinito, de la integral de 1 hasta b, de x a la menos 2 por dx. Entonces esto me va a quedar igual al límite, cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Ajá, voy a hacerlo porque ya que lo tengo, voy a sumarle 1. Sería más 2 negativo más 1, me quedaría menos 1. Sería menos 1 y aquí sería menos 1. ¿De quién? De 1 hasta b, ¿sí? Entonces este me va a quedar ¿cómo? Me va a quedar igual al límite cuando b tiende al infinito, ¿sí? Entonces, este me va a quedar 1 entre x. Pero aquí tengo un negativo, ¿no es cierto? Menos. De 1 menos b. Lo realizo esto, entonces me va a quedar el límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? Vamos a ver, sería menos 1 sobre b. Menos por menos me da más 1 sobre 1, ¿cierto? Entonces aquí menos 1 sobre b me va a dar 0. Y entonces esto me va a dar 1. Ya sé que converge. Entonces como converge, como esta converge, y la estoy comparando con esta, quiere decir que esta también converge. ¿Ok? Ese es el criterio. Si esta converge, pues esta también. ¿Ok? Hagamos otro. Hagamos otro. Segundo. Si tengo la integral que va de 1 hasta más infinito
de dx sobre x a la 3 más x al cuadrado. Esa es mi integral. Entonces voy a ver cómo hago. Ajá. Tomamos a ver. Entonces, vamos a ver. Yo puedo decir, bueno, voy a tomar, ¿cuál es la más grande? Es esta, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, x a la 3, yo puedo tener el criterio de que sea mayor a 0, ¿sí? Mayor o igual a 0. Pero puede ser que no sea mayor o igual a 0. Ah, pero si yo le pongo el más 2, x a la 2, ¿sí? Esta va a ser así, ¿sí? Entonces vamos a dividirla. Si la divido, me va a quedar, a ver, 1 entre x a la 3 más x a la 2. Vamos a compararla con 1 entre x a la 3. ¿Quién va a ser más grande de las dos? ¿Sí? Aquí, como pueden ver, mientras más grande el número que va a dividir, más chico se hace al dividirla con 1 sobre ese número. Y este va a ser a la 3, este va a ser a la 3 más x a la 2. Entonces, lógicamente, este va a ser así. ¿Ok? Entonces, ahora voy a compararla. Voy a comparar esta integral, que era de 1 hasta más infinito, y esta va a ser de 1 hasta más infinito, si quieren. Por diferencial de x, por diferencial de x. Si esta converge, va a converger esta. Si esta diverge, va a diverger esta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto. Sería la integral de 1 hasta infinito, de 1 de x a la 3. Sabemos que va a converger, pero la voy a hacer para que la vean. Entonces va a ser igual al límite cuando b tiende a más infinito de la integral de 1, perdón, de 1 hasta b de 1 sobre x a la 3 por dx. Esto va a ser igual al límite cuando b tiende a más infinito de x a la menos 2 sobre menos 2. Y ese va desde 1 hasta b. Entonces esto va a quedar el límite cuando b tiende a más infinito. Aquí lo hacemos, va a quedar b a la menos 2 sobre menos 2. Más 1 a la menos 2 sobre 2. Entonces, ¿qué me va a pasar? Bueno, si la hago, va a quedar límite cuando b tiende a más infinito. ¿De quién? Aquí lo pongo en adelante porque es positivo, ¿no es cierto? Sería un medio menos 1 de 2 de b al cuadrado. Pero si aquí pongo infinito, si esto lo pongo infinito, esto me va a tender a 0. Y al final, ¿cuánto me va a dar esto? Me va a dar un medio. Me va a dar un medio. Entonces quiere decir que converge. Si esta converge, pues esta también va a converge. Porque la estoy comparando con la otra. ¿Ok? Y aquí pueden surgir varios tipos de, por ejemplo, esta, ¿ven? Pueden surgir varios tipos de ecuación, de funciones. ¿Cuánto nos queda? Un ratito, unos 5 minutos más. Por ejemplo, esta. 3. Si tengo la integral de 1 hasta más infinito de seno de x, valor absoluto de x al cuadrado por dx, ¿sí? El criterio tendría que ser, de comparación sería así, pues yo sé que el seno de x puede ser menor o igual a 1, ¿sí? Menor o igual a 1. No puedo comparar con 1. Pero si yo tengo seno de x y esto lo voy a dividir por x al cuadrado, yo sé que esto va a ser mucho más chico que decir esto, ¿sí? Porque esta va a ser más grande. Entonces la voy a comparar con esta, ¿sí? Con esta la voy a comparar. ¿Qué quiere decir? Que voy a comparar mi 1 más raíz de seno de este al cuadrado de x, la voy a comparar con esta 1 más infinito de 1 sobre x cuadrado. Pero esta yo ya la hice, ¿sí? Yo ya la hice y yo sé que esta dio ¿cuánto? Esta dio 1, la vimos aquí arriba. Aquí nos dio 1, ¿eh? Esta nos dio 1, que es la misma, porque entonces como esta dio 1, quiere decir que converge. Converge. Como ella converge, quiere decir que este converge. Por lo tanto,
la integral de 1 más seno de x cuadrado por dx, también converge. Converge. ¿Ok? Bueno, ese es el criterio de comparación. A ver, aquí tengo una. A ver. Este lo podemos hacer bien. Aquí tengo esta. Aquí tengo esta. A ver, hagan ustedes. La voy a poner aquí. Tengo esta. Sería 1 infinito de x. ¿De quién? De x a la 6 más x más 1. La otra que pueden hacer, esta converge, ¿no? La otra que pueden hacer es esta. La integral de 0 hasta infinito de dx entre e a la x más seno cuadrado de x más 2. ¿Con cuál la van a comparar? Tienen que ver con cuál la van a comparar. Yo la compararía con esta. ¿Sí? ¿Qué otra más? A ver. Aquí tengo varias funciones de primera. Ajá, aquí tengo esta otra. Ajá. Pueden hacer esto también, que son 3 infinito de x de 1 más x al cuadrado. También pueden hacer este de menos infinito de hasta 2 de dx de 1 más x a la 4. ¿Sí? ¿Ok? Y pueden hacer este. Yo hice las dos primeras, las otras dos no sé, pero son de primera clase. Todas son de primera clase. ¿Estamos, chiquillos? Voy a hacerle esta que está aquí, para que no tenga duda. Voy a hacerle esta que está acá. Quiero la más feita. A ver, si yo tengo la integral de 0 hasta infinito, de 0 hasta infinito, de dx por e a la x más seno cuadrado de x más 2, ¿sí? Entonces, ¿con qué la puedo comparar yo? Yo la puedo comparar, yo puedo decir e a la x más seno cuadrado de x más 2 mayor o igual a e a la x, ¿sí? Porque va a ser mayor. Pero al dividirla, si 1 sobre esto, e a la x más seno cuadrado de x más 2 y 1 sobre e a la x, cambia, va a ser así. Entonces ahí puedo comprar las dos. Puedo comprar esta integral de a la x y la voy a comparar con esta integral de a la x. Si esta converge, esta converge. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a probar esto. Esta de aquí, esta no la hemos hecho, ¿no? Esta. Vamos a probar. Entonces lo voy a hacer acá. Va a quedar la integral de 0 hasta infinito de e a la menos x, porque es lo mismo, de dx. Entonces va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de 0 hasta b de e a la menos x por dx. ¿Sí? Entonces me va a quedar el límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Al integral va a quedar menos e de menos x. ¿Desde dónde? De 0 hasta b. Entonces yo puedo sacar este negativo, lo saco para acá, y me va a quedar límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Lo voy a hacer aquí. De e a la menos b menos e a la 0. ¿Sí? Entonces eso me va a quedar menos el límite cuando b tiende a infinito de 1 menos entre e a la b. Y eso va a ser menos 1. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa acá? Que yo al meter aquí el valor de e al infinito me va a dar infinito. Y esto va a tender a ser 0. Entonces va a quedar 1 negativo por 1 negativo, va a quedar más 1. Entonces puedo decir que converge. Converge. Por lo tanto, esta converge. ¿Ok? Ahí tengo la comparación. ¿Estamos? Ok. Y la otra, que también es sencilla, que la de aquí arriba,
esta, o esta la comparan así. Esa que está ahí, B, esta es B, perdón, de curiosidad. Pues la integral de 1 hasta infinito de x a x a la 6 más x más 1. Tú tienes que x a la 6 más x más 1 es mucho más grande que x a la 6. Pero si tú la divides, x a la 6 más x más 1, de 1 sobre x a la 6 puede ser más grande. Entonces la puedes comparar esta integral de x con esta integral, perdón, 1 al infinito por dx. Si esta converge. Pero por criterio de la P, aquí tenemos que 1 vale, A es mayor a 0 y la P es mayor a 1, entonces va a converger. Converge. Si quieres lo haga. Entonces quiere decir que este también converge. ¿Ok? Bueno, jóvenes. Ya vimos estos criterios. Después yo le digo al ayudante que haga más ejercicios un poquito más fuertes para que vayan acostumbrándose. Ya después la otra clase vamos a ver otros temas. Recuerden que nos quedan, a ver, ¿qué dice aquí? No he dado las notas. No he dado las notas, ¿por qué? Porque hay una